Tú y yo tenemos que tener ese corazón que donde Dios nos ponga, donde Dios estemos, seamos ese eslabón fuerte. Para que cuando Dios diga es tu tiempo, tú estás listo porque ya entendiste que no se trataba de ti. ¿Sabes qué le pasó a José? Él aprendió que el sueño no era de él, era de Dios. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Puedes sentarte, la gente que nos está viendo, les mandamos saludos donde quiera que estén. Apreciamos que se conecten esta mañana con nosotros. Si estás aquí en la ciudad de Dallas, vente un día para que puedas disfrutar en vivo de lo que Dios está haciendo aquí en Viva Church. Y hoy estamos viendo la parte final de esta serie que hemos estado hablando del eslabón más débil. Y hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica de lo que estamos hablando, la dirección, porque hoy vamos a hablar del eslabón más fuerte. Amén, del eslabón más fuerte, porque yo creo que muchos nos identificamos con el eslabón más débil. Como que dijimos, ay, ese soy yo, he sido yo. Y esa es la idea. La idea es que todos podemos ser ese eslabón más débil. Y si el mejor proceso para un cambio en nuestras vidas es reconocer lo que tenemos que cambiar o mejorar. ¿Estás de acuerdo? Ese es el mejor proceso. O sea, si nosotros pensamos que todo lo hacemos bien y que nosotros no somos los fariseos y que nosotros no somos Saúl y que nosotros no somos Judas y que nosotros o sea, entonces estamos perfectos, no necesitamos a Dios. Pero Dios siempre nos está recordando que examinemos nuestro corazón para que podamos avanzar en el proceso que Dios está haciendo en todo el mundo. Amén. Tú y yo somos parte de una obra maestra que Dios está haciendo en todo el mundo. Y el versículo, uno de los versículos centrales que estamos viendo fue Proverbios, y es Proverbios 16, 1 y 2. Y lo voy a leer, dice: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. O sea, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos de que estamos bien, pero el Señor juzga los motivos. Y vimos varios ejemplos, y vimos cómo, ¿verdad? A Sara, la esposa de Sarai en ese momento, la esposa de Abraham, le dijo: ¿te reíste? Dijo: no, yo no me reí. Sí, sí te reíste, te vi, ¿verdad? Y así nos pasa muchas veces, tenemos actitudes en el corazón y Dios nos dice: hey, esa actitud no, Señor, sí. Y eso nada más no es para castigarnos, no es para ponernos abajo, sino es para que nosotros seamos purificados y podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra que Dios al que ama, no se la saben, no sé. A ver, Dios al que ama, disciplina. Cuando tú amas a tus hijos, los disciplinas. Y disciplina no quiere decir castigarlos, sino quiere decir guiarlos, amonestarlos. Sí, a veces tenemos que restringirlos. A veces sí tenemos que poner las cosas en orden en sus vidas, y les duele y nos duele. Pero es parte de un proceso de amor. ¿Sí? Y todo hijo necesita ser disciplinado. Muchos de los jóvenes y personas jovencitas del día de hoy que están en rebeldía es porque están gritando: quiero ser disciplinado, necesito una guía en mi vida. Entonces la disciplina es buena y Dios nos mete en disciplina. Y vimos que hay tres cosas que el enemigo usa para distorsionar y para que podamos destruir el plan de Dios que está haciendo Él en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia. Y estuvimos hablando del eslabón más débil. Y aquí ahora sí me traje una cadenita de veras. Mira, esta de fierro, está bien dura. Y aquí está este eslabón que lo hemos estado viendo todas las semanas, que es esta. ¿Alguien que ande de amarillo por ahí? ¿No? Ok. Allá por ahí veo garra amarilla. Sí, pero este es el eslabón más débil. Y este es de plástico, está hecho diferente, ¿verdad? Y está fácil de romperse, está fácil de zafarse. Tú y yo no queremos ser el eslabón más débil. Entonces tenemos que aprender cómo ser el eslabón más fuerte. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque dijimos que Miriam reflejó orgullo. Sí, después hablamos de Esaú, que reflejó desprecio. Y también el rey Acab, que hablamos la semana pasada, que fue necio. ¿Sí? Y todos pensamos: wow, yo no quiero ser eso. Y vimos cómo la mano de Dios, ¿verdad?, estaba siendo paciente con cada uno de ellos, pero de acuerdo a la rebeldía y a la terquedad de cada quien, Dios fue calificando o descalificando. Y yo quiero que todos nosotros, Dios nos califique para poder avanzar su reino. Amén.
También pudimos ver como resumen que lo contrario de orgullo es humildad. Es lo que Dios busca en nuestros corazones. Entonces, cuando Dios nos está purificando, cuando Dios nos está disciplinando, es porque quiere que vivamos una vida, que tengamos un corazón humilde. También vimos que lo contrario de desprecio es agradecimiento. Estar agradecido con lo que tienes y donde Dios te tiene. También vimos eso y vimos que los jóvenes el día de hoy, hay un gran desprecio en el corazón de los jóvenes hacia los padres, hacia la sociedad. Nada los satisface, nada están contentos, pero también los adultos. Y Dios quiere cambiar ese concepto en nuestro corazón. Y también vimos la necedad, que a veces somos muy necios y que no nos gusta que nos digan que no. Pero Dios quiere que seamos entendidos. Dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento o conocimiento. Entonces Dios quiere que tengamos conocimiento de su palabra, conocimiento de cómo funciona su reino. Dios no está interesado cómo funciona nuestro reino. Dios no está interesado en cómo tú piensas que las cosas se deben de hacer. ¿Te puedo decir esa verdad? O sea, no está muy interesado en eso. Está interesado en que tú seas parte de su reino y que tú sepas cómo su reino se maneja y cómo funciona, porque su reino es eterno. Nuestro reino, pequeño reino, es finito. Entonces Dios quiere que seamos parte de un gran reino y que aprendamos cómo funciona eso. Entonces te quiero hablar yo especialmente que los eslabones más fuertes no nacen, sino se hacen. Los eslabones más fuertes no nacen, sino se hacen. Entonces tú puedes decir, bueno, pues él lo usa Dios porque él sí puede hacer esto, o a ella sí la usa Dios. No. O sea, se dejó moldear para que Dios lo pudiera usar o usar a ella de tal manera. Y estaba viendo un video de cómo se hace una cadena, porque aquí la vemos y está bien fuerte, o sea, está dura. Pero ¿cómo se formó? Y ahí lo pude ver un video. Y primero es un pedazo de fierro. Entonces vamos a suponer que nuestra vida es ese pedacito de fierro, ¿sí? Una tirita de fierro. Pero luego ya llega la tirita de fierro con todas. ¡Ay, qué lindos! Aquí estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios empieza a agarrarnos. A ver, ven. ¿Sí? Y nos mete una máquina, nos empieza a calentar. Y ¡ay, Padre Santo! Empezamos a sentir el fuego, ¿verdad? Y te pone un hermanito de esos que no te cae muy bien al lado. ¡Ay, Padre! Empieza como que la llama, ¿verdad? Como que empieza a subir, ¿sí? Y luego el pastor predica algo que ¡ay, Padre Santo!, ¿verdad? Y luego el otro esto y el otro esto. Y empieza a levantar la llama de fuego. Luego en el trabajo nos empieza a pasar cosas y empieza como a hervir, ¿sí? Y entonces ese fierro se empieza a aflojar. Y lo que quiere Dios es que aflojemos el cuerpo. A ver, hazle así. Porque llegamos rígidos, ¿verdad? Sí, aquí a la iglesia llegamos rígidos, pero Dios nos empieza a poner fuego y empezamos como que a aflojar. Y al rato ya estamos así más flojitos. Y ya cuando estamos más flojitos, entonces Dios nos puede empezar a doblar. Entonces lo meten en ese pedazo de fierro, lo meten a otra máquina que lo empieza a doblar. Y lo empieza a doblar hasta que está casi en el cierre, pero está así. Y entonces luego lo pasa a otro lado y le empieza a dar unos martillazos, una máquina. ¿Cuántos sienten a veces unos martillazos que dices, ay, Padre Santo, ¿verdad? Estamos, y nos dan donde más nos duele, en nuestras relaciones, en nuestra economía. A ver, sí, o sea, empiezan a pasar cosas que dices, ¿y esto de qué se trata? Y pero aparte no es como que uno y te deja, no, es como uno tras otro. Y de lo duro que estés es el trancazo. Entonces, como siempre digo yo, esa frase es bíblica, flojito y cooperando. Sí, entonces ya, hasta que ya está así, ya lo tiene al mismo nivel. Y ya cuando está al mismo nivel, otro apretón para pegarlo otra vez. Y ya que está ahí, otra vez lo calienta y lo funde. Y luego ya que está ahí unido, luego lo pasan por otra parte y le quitan todas las rebabas y todo eso. Y ya que está ahí, lo secan y lo dejan reposar. O sea, ya que está listo, ya estoy listo. No, ahí quédate tantito. Y ahí se queda. Hasta que llega otro eslabón y lo mete. Tú y yo no podemos trabajar solos, necesitamos otros eslabones. Somos parte de toda una cadena, no se trata de nosotros. Y entonces eso es lo que sucede y cómo se hacen los eslabones. De hecho, esta frase me ha encantado. No tiene nada que ver con el mensaje en sí, pero me gusta la frase porque creo que demuestra exactamente lo que Dios nos está llamando a hacer, que es lo que Madre Teresa dijo una vez. No he sido llamada a tener éxito, sino a ser fiel.
a ser fiel en el proceso, a ser fiel en el proceso. La dobladita, ay Padre, pero aquí me quedo, no me voy a ir. Si hay el golpe, aquí estoy, porque yo sé que tú eres bueno, Dios. Sé que en medio de todo esto, este proceso, tú me estás moldeando y tú me estás limpiando y tú estás trabajando en mi vida. Y no lo entiendo, pero yo sé que tú eres bueno. Y no nos salimos del proceso. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente: no te salgas del proceso. Es que duele, pues sí duele. Y entre más terco, más terca, más duele. Entonces no te salgas del proceso, mantente en el proceso, deja que Dios trabaje en el proceso y tarde o temprano vas a ver el resultado. Entonces, me gustó eso de ser fiel, pero hoy te quiero hablar de cómo se hace un eslabón fuerte y vamos a ver la vida de José. La vida de José el soñador es una historia bíblica, una de las más conocidas, es una historia hermosa, es una historia llena de sabiduría. ¿Sí? Y la voy a resumir porque es una historia que la puedes leer y puedes sacar muchísimo de ella, pero tiene que ver con José convertirse en el eslabón entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, entre salvar al pueblo de Israel y utilizar al pueblo de Egipto para que no muriera de hambruna. Y Dios, eran pueblos totalmente opuestos, y Dios utiliza a José para unir. Entonces, lo primero que te quiero decir hoy es que la razón de tú ser un eslabón es unir. Tú has sido llamado a unificar tu matrimonio, a unificar tu familia, a unificar tu trabajo, a unificar tu empresa, a unificar la iglesia, a unificar la ciudad. Donde quiera que tú vayas, tú eres un eslabón. Tú traes así los brazos así para ver a quién agarras y lo unes con Dios. Si tú te fijas en un eslabón, en medio está hueco. O sea, tú no importas tanto. Lo que importa es lo que Dios hace contigo para poner y unir a otros eslabones. ¿Sí? Y todos somos iguales, pero todos somos iguales de importantes. Entonces, eso es sumamente importante entender, que no se trata de nosotros en el plan de Dios, ya lo hemos ido entendiendo. Pero Dios quiere unir ese eslabón. Y Dios siempre va a utilizar gente para sus planes, pero necesita capacitarnos primero. La pregunta es si Dios puede confiar en que tendremos la actitud correcta. O sea, necesitamos tener la actitud correcta. Cuando Dios nos fortifica, siempre es con la intención de unir algo. Unir nuestra familia, como dije, nuestro negocio, nuestros padres, no sé, hay familia que tú tienes que no conocen a Cristo y que Dios te quiere usar a ti para unirlos. Hay gente en tu trabajo que no conoce al Señor, pero Dios te tiene ahí para unirlos con el Señor. Hay gente que está viniendo el día de hoy aquí y que está esperando que tú lo unas con Cristo y con los demás. Pero cuando estamos pensando en nosotros, no hay tiempo para los demás. Y eso es peligroso, porque un eslabón fuerte piensa en los demás. Un eslabón fuerte piensa en los demás. Tú piensa cómo piensas. Si estás pensando en los demás o simplemente estás pensando en ti. Normalmente pensamos en nosotros, pero conforme vamos madurando y vamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en la iglesia universal, entonces dejamos de pensar un poquito en nosotros y nos prestamos para que Dios nos use. Siempre lo he dicho que cuando venimos a Cristo venimos con la intención de que Dios nos ayude en algo, y está bien. Pero una vez que hemos sido salvos y que hemos sido perdonados nuestros pecados y que Dios nos ha dado vida eterna, entonces estamos tan agradecidos que ahora queremos servir a Dios. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces José, que es interesante, José recibe una visión, José recibe un sueño de parte de Dios. Cuando tú llegas a Cristo, tú vas a recibir en algún momento de tu vida, desde que conoces a Cristo hasta el día de hoy, vas a recibir palabra de Dios. Vas a recibir alguna palabra que leíste en la Biblia que se reflejó y Dios te habló a ti, te dio una impresión personal. Alguien vino, oró por ti, te dijo algo, abrió una palabra, Dios te va a usar en esto, Dios te va a usar en aquello, ¿cierto o no? O sea, hay momentos en nuestra vida y Dios quiere animarnos, Dios quiere que nosotros tengamos esa visión, ese sueño. Tú, jovencito que estás ahí, Dios te quiere usar a ti, y Dios te va a usar, y Dios esto, y Dios te da un don, y decimos, gloria a Dios, sí queremos, Dios, sí, amén.
pero Dios no nos dice el proceso. Porque si nos dice el proceso, decimos ¡no! Porque es más fácil ser un eslabón débil. Este eslabón no pasó por el mismo proceso que el eslabón fuerte. Fue un proceso mucho más sencillo, mucho más, y en cualquier momento se puede romper. Pero un eslabón fuerte tiene que pasar por un proceso más profundo. Y Dios quiere llevarnos a ese proceso más profundo. Quiere que crezcamos en eso. Entonces, cuando José recibe la visión o recibe el sueño, lo primero que hace es que se exalta a sí mismo. Y eso nos pasa a todos. Dios nos da una palabra. ¿Y cómo te fue? Oye, ¿qué crees? Dios me dio una palabra. Dios me va a usar para hacer esto y vamos a hacer esto. Y la verdad es que Dios me habló porque yo no es que sea muy bueno, pero la verdad sí tengo algunos dones que Dios está usando. Y porque, no, mira, la verdad, sácame una foto para ponerla en Instagram. Así, sí, así. Sí, vamos, a ver, sí. Oye, ¿no oras por mí? ¿Y a ti cómo te está yendo? Bueno, eso no importa. Lo importante es saber, ora por mí. Porque nos emociona lo que Dios nos dice. Lamentablemente, el cuerpo de Cristo no está capacitado para poder, hasta que está maduro, para poder deleitarse en la bendición de otros. Nos cuesta trabajo eso. Y nosotros tenemos poca madurez porque a veces decimos cosas que no deberíamos de decir. Palabras que Dios nos da que no deberíamos de compartir. Dice que María guardaba todo eso en su corazón, ¿sí? Porque sabía que ella no podía decir, ¿qué crees? Yo voy a ser la madre del Altísimo. Yo soy la mamá de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. Qué privilegio más. ¿Tú qué onda? ¿Tú tienes hijos? Porque yo sé cómo se siente. Y Dios me escogió a mí. Digo, no por nada. La verdad es que tengo un corazón tan lindo. Yo creo que a Dios le caigo súper bien, ¿sí? Pero déjame orar por ti. Porque me imagino que tú andas así como que no muy bien, ¿verdad? A veces decimos cosas así. Y luego decimos, pero es que en la iglesia nadie me quiere. Y estamos emocionados por lo que Dios quiere hacer, pero no estamos capacitados. Entonces, emociónate, compártale a tus amigos más íntimos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás. No digo que no lo digas, pero no andes así como que diciendo, Dios me va a usar, Dios me va a bendecir. Oye, ¿qué crees? Que Dios me dijo que mi negocio va a ser un negocio súper y voy a tener muchísimo dinero. ¿Tú cómo te va? ¿Sigues trabajando allá? O sea, metemos la pata. Y así le hizo José. Génesis 37:9 dice, al poco tiempo Jesús tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. O sea, ya vio que la primera vez que se los contó no le gustó. Pero ahí vamos otra vez. Y otra vez le dijo, escuché otro sueño, tuve otro sueño. A ver, dime. El sol y la luna, o sea, mi mamá y mi papá, y las 11 estrellas que son como ustedes, se inclinaban ante mí. ¿No es padrísimo? O sea, tú y yo vamos a trabajar juntos, nomás que yo voy a estar arriba de ti. ¿Sí? Pues ahora por mí para que Dios me utilice sobre tu vida. Quiso hacerle saber a todos que Él era importante. Cuando Dios nos da un sueño, nos hace sentir importantes dentro de su reino. Pero no es necesario nosotros hacerlo saber a los demás. Dios tenía que trabajar en Él y hacerlo invisible. Invisible. Di esa palabra conmigo, invisible. El hombre invisible. Hasta el punto de desaparecer. Lo aventaron a un pozo y ahí lo dejaron. O sea, Dios le dio un sueño, le dijo, tú vas a ser una persona importante. Él no sabía ni cómo ni nada, ¿verdad? Todo el mundo va a estar sujeto a ti, pero él no entendía, no había sido equipado. Va y se lo dice a todo el mundo y Dios dice, a ver, primero tenemos que trabajar un poquito en ti, vamos a desaparecerte. ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros eso? ¿Y sabes qué? Nadie se acordó por 13 años de José. Nadie. Ni sus hermanos, ni su papá, pues su papá lo dio por muerto, ¿verdad? Los que lo compraron y lo fueron a vender, no iba José ahí en la cara. Oye, ¿te puedo contar el sueño que Jesús me dio? ¿Que Dios me dio? No, pues no me importa. Sino los sueños importantes en ese momento eran los mercaderes, era Potifar, era el carcelero. Esas eran las cosas importantes. Tu sueño no es importante.
O sea, lo primero que Dios va a hacer es desaparecernos del mapa. Porque quiere que entendamos que no se trata de nosotros. En esos 13 años hubieron altibajos en José. Siempre vemos su palabra, que en la palabra de Dios, que siempre vemos las victorias de José. Sí, como él venció esto, venció aquello. Pero yo creo que entre esos 13 años hubo muchos altibajos. Hubo muchas veces que no pasó la prueba. Por eso le tomó 13 años. Vemos las victorias de José. Y muchos de nosotros podemos ver tus victorias, lo que Dios ha hecho, pero ha habido altibajos. ¿Estás de acuerdo? Porque el proceso siempre es el mismo para todos, pero depende del llamado, es el tiempo que se tarda. Esta cadena tiene cierto proceso que se lleva, pero no el mismo proceso que Dios va a usar para una cadena que detiene un barco, que los eslabones son de ese tamaño. Es un proceso diferente, es un tiempo diferente, aunque el proceso es el mismo, pero es tiempo diferente. Dios utiliza más calor, más presión, más todo. Entonces nadie se acordó de José por 13 años. Imagínate. ¿Cuántos sueños tú tienes o yo tengo que han pasado años, meses y no han sucedido? Pero José ahí estaba, fiel. Y aprendió una lección muy importante, que es que su misión era muy importante, pero primero tenía que servir la misión y visión de otros. O sea, no se trata de mí, no es que todos van a... No, sí, pero no. O sea, tú tienes que aprender a ser invisible. Tu objetivo es llevar el mensaje. Dios te va a poner visible para llevar el mensaje, pero una vez que lo liberas el mensaje, desapareces de la foto, porque el que tiene que brillar es Jesús. Y eso es lo más difícil, que cuando Dios nos da un llamado para lo que sea, que es visible, Dios te lleva, te da una palabra para alguien, le das la palabra, desaparécete. Dásle la palabra, no, oye, yo te di la palabra, ¿te acuerdas? Apúntale ahí que yo te di la palabra. ¿No me vas a agradecer que te di la palabra? Dios me usó a mí. ¿Aquí nadie dijo gracias? Y luego se para aquí, gracias a la palabra, y tú, que yo di mi nombre, por favor. Y Dios hace que se le olvide tu nombre. Alguien dio una palabra. O el de la alabanza está aquí cantando y está como Josh ahorita estaba cantando, pero llega un momento que todo el mundo lo está viendo, todo el mundo está viendo el grupo de alabanza, pero te tienes que hacer invisible para que cuando la presencia de Dios se manifieste, tú te quites de en medio y le des la gloria y la honra a Jesús. Cuando la palabra la predicamos, pues claro que me están viendo a mí, pero yo tengo que hacerlo de tal manera que pueda dar el mensaje y desaparecer de la foto para que la gloria de Dios toque tu vida. Y tú puedas decir, no, qué increíble el pastor Luis. No digas, qué increíble cómo lo usa al pastor Luis, o qué increíble cómo la usa ella, o qué increíble cómo la usa, pero no es ella, no es él, es como lo usa Dios. Tenemos que buscar eso. Y entonces en Génesis 39, 1 al 9 dice, José aprendió eso, dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón y del rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Las cosechas, los animales prosperaban. Pues Potifar le dio a José total autoridad, completa responsabilidad administrativa sobre sus posesiones. Fíjate eso. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto lo que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenaba ella. Pero José se negó. Y fíjense lo que dice. Le contestó, mi amo confía en mí
y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene mayor autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Hay veces, fíjate bien esto, conforme Dios te va a ir tratando y te va a ir moldeando para tu destino que tú tienes, Dios te va a poner en diferentes lugares de autoridad. Pero tú y yo tenemos que reconocer nuestros límites. Una de las cosas que aprendió José es los límites. Siempre hay límites, siempre. Donde Dios te ponga, tú vas a tener autoridad hasta un límite. Y tienes que tener cuidado de no sobrepasar esos límites. En este caso era la esposa de Potifar. Y el diablo te va a decir, pues ya agárralo también, hombre. Ya tómalo también. O sea, tú tienes que cuidar las cosas que Dios te pone como si fueran tuyas. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú tienes que ser el mejor empleado de la empresa. El que confía tiene las llaves de todo. Y tu amo o tu jefe, tu amo en el sentido de esto, como hablaba con José, pero nosotros, nuestro jefe o patrón o cliente o como tú le quieras llamar, la persona que está en autoridad contigo tiene mayor autoridad que tú. Y tú puedes tener acceso a todo, pero siempre hay límites. El problema es cuando no reconocemos los límites, cuando queremos cruzar esos límites. Y el diablo te va a tentar, te va a decir, pues si ya tienes esto, pues ya, si ya tienes 8, pues también los 10. Y ahí es cuando caemos en problemas. Y José pudo librarse de ese problema, porque reconoció que aunque tenía acceso a todo, no todo era de él. De hecho, no era de él. Y reconocía que le pertenecía a Potifar. Entonces, en tu área de influencia, de trabajo, donde Dios te tiene, siempre tienes que reconocer que estás bajo autoridad y que tienes límites. O sea, tienes acceso a mucho, pero hasta aquí. Siempre hay algo off limits que tienes que saber que no son para ti. Pero tú dices, pero si yo tengo todo, sí, pero de aquí no. Oye, ¿puedo entrar a todos los cuartos? Sí, pero a este no. O sea, en tu casa a lo mejor, si tú eres un hijo, tú puedes entrar a todos los cuartos, pero al cuarto de tus papás tienes que tocar antes de entrar. Es off limits. Puedes entrar a todo, pero al baño tienes que tocar. ¿Cierto o no? O sea, hay lugares que Dios te va a poner que te está probando si puedes manejar las cosas correctamente. Te dan algo, un presupuesto, te dan algo y lo tomas y ves que te sobra el dinero y Dios te dice, eso no es tuyo, es de Él. Pero lo puedes tomar, ya estás ahí. Nadie se va a enterar, nadie va a saber. Pero Dios te está observando y está diciendo, off limits, eso no es para ti. Entonces José aprendió esa lección. Pero le tomó 13 años, hermanos. O sea, ya yo creo que ahí llevaba 7. Y aún el enemigo le ponía en tentación. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿dónde te está poniendo Dios que te está probando si reconoces los límites? Hay conversaciones que tú no tienes que tener, que yo no tengo que tener. Y tú debes de proyectar a tal manera que tú cuidas lo que Dios te da como si fuera tuyo, como si fueras el dueño. A mí me pasaron 2 cosas en mi vida, me han pasado 2 cosas así. Una es en México, cuando yo antes de tener el negocio que a veces he platicado, trabajaba para ciertas personas que eran dueños de ese negocio. Pero ellos, como tenían más dinero y tenían otros negocios y todo, este era como el negocito. Como que ahí lo tenían empezando. Y a mí me pusieron ahí para ser el gerente del negocio. Y entonces yo trabajaba en el negocio y parecía como que yo era el dueño del negocio. O sea, lo cuidaba también como si fuera mío. Pero varias veces tenía la oportunidad o la tentación de adjudicarme el negocio como mío. Porque había momentos en que algo pasaba con algún proveedor, con algún cliente, donde la decisión estaba off limits. Donde ya no yo podía tomar la decisión. Y yo tenía que decir, ¿sabes qué? Déjame consultarlo con los dueños. ¿Los dueños? ¿Que tú no eres el dueño? Y yo tenía que decir, no, yo no soy el dueño. Oye, pues como si fueras el dueño. Pues gloria a Dios, pero no soy el dueño. Esto es off limits. Yo tengo autoridad hasta aquí. Cuando estábamos en la iglesia y cuando estábamos trabajando en la iglesia de CCI, donde venimos, donde fuimos plantados,
A través del proceso que Dios nos ha llevado y eso, Dios me puso ahí como el pastor principal de la iglesia latina o del grupo latino, como lo quieras llamar. Y cuando estábamos ahí, hubo varias veces oportunidades y situaciones donde la gente, porque no conocía todo lo que pasaba, porque estábamos en algún otro lado, por lo que sea, que pensaban que yo era el pastor principal de CCI latino, porque ellos no conocían CCI, el otro, en inglés. Pero yo tenía que decir, no, yo no soy el pastor principal, es el pastor Brad. Pero varias veces me pude quedar con esa y no decir nada. Pero tenía que darle honra a quien de honra es. O sea, él dijo, todo esto, no hay nadie más aquí que tenga mayor autoridad más que Potifar. Y él reconoció eso. Cuando tú reconoces eso, cuando no te guardas la honra, cuando reconoces quién está arriba de ti y honras esa autoridad, Dios está observando. Y Dios está diciendo, ok, vas por buen camino. Pero cuando nosotros nos quedamos con la gloria, cuando nosotros no queremos reconocer la autoridad que está arriba de nosotros, cuando empujamos los codos un poquito, ¿verdad? Y nos ponemos ahí enfrente, decimos, no, es que soy yo. Dios está diciendo, hey, eso no es todo. O sea, esa no es toda la verdad. Tienes que tener cuidado. Es importante eso. Tenemos que pensar, algo que nos fortalece para convertirnos en el eslabón más fuerte es entender cuáles son nuestros límites. ¿Puede confiar Dios en nosotros cuando pone algo en nuestras manos? ¿O pensamos que porque nos ha dado esa autoridad nos sentimos como si fuera nuestra y sentimos que ya no tenemos que darle cuentas a nadie? Tú y yo tenemos que dar cuentas siempre a alguien. Luego, cuando estaba listo ya José, porque pasó el tiempo, lo mandaron a la cárcel injustamente, estuvo ahí, tú puedes leer la historia. Llegó el panadero, el copero, les da el sueño, el copero lo liberan, al panadero lo matan, como había dicho José. Entonces le dice, oye, acuérdate de mí, le dice al copero, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés allá con el faraón, porque yo no pertenezco aquí. Se le olvidó 2 años. Gracias, amigo. Oye, ahí te encargo, ¿no? Se le olvidó. 2 años después, el faraón tiene un sueño. Y entonces cuando tiene el sueño, el copero dice, ay, ya me acordé. Mira, hermanos, la gente que está cerca de mí conoce eso, pero hay gente que a veces se olvida de nosotros. De que se olvida de ti, de que tú sabías hacer ese trabajo y nadie te habló. Tú eres la mejor persona para eso y nadie se dio cuenta. Pero ¿sabes qué? Es obra de Dios. Está trabajando en ti y en mí para algo mayor, para algo mejor. Entonces, cuando estaba listo José, no necesitó promoverse a sí mismo, sino que Dios lo promovió. Entonces, fíjate lo que sucedió. El faraón mandó llamar a José de inmediato. Di conmigo, de inmediato. De inmediato. Y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Hay una película que se llama Rudy. No sé si la han visto. O Rudy. Es un jovencito que siempre ha querido jugar en el equipo de Notre Dame de fútbol americano, que es un equipo muy prestigiado aquí en los Estados Unidos y es un college team, pero para estar en ese equipo pues tienes que tener varias aptitudes y calificaciones y todo, y él físicamente no tenía eso. Entonces él tanto insistió y tanto le echó ganas y todo, que estaba en el equipo que hace que el equipo pueda entrenar, pero él nunca iba a ser parte del equipo estelar. Pero cuando tú estás listo delante de Dios es cuando tú te puedes gozar con el juego que está pasando ahí y tú eres parte del juego aunque no estés en el juego. ¿Sí? Y estás ahí en the sidelines y estás bien contento, estás, ándale, vive, oye, qué padre, qué buena jugada se aventó, ¿verdad? Sí, así está. Y tú estás como si estuvieras adentro, pero no estás adentro, pero estás bien contento y tú eres el aguador, tú y yo somos el aguador, ¿verdad? ¿Has visto los partidos de fútbol americano donde están los cuates enormes con el casco así levantado, que parecen así de 6 metros, y luego ahí va un cuate con una de esas y les hace así en la boca, así, y el cuate a veces ni los pela? O sea, el jugador ni lo pela y el otro, ¿sí? Y entonces, y el otro ya le dice, quítate, y el otro no se enoja, ni lo pelaron, y no dice, no me pelaste, no me dijiste gracias, no, nada.
sino no dijo nada y el cuate, y se sienta otra vez ahí atrás y está buenísimo el partido, ¿verdad? Ese era Rudy, o Rudy. Y un día, el último partido de la temporada, como toda la escuela sabía que él quería ser parte de eso, pero no podía, empezaron a gritar, Rudy, Rudy, Rudy. ¿Sabes qué? Cuando tú estés listo, los cielos van a empezar a cantar tu nombre. Cuando tú estás listo para lo que Dios te llamó, el cielo va a empezar a gritar tu nombre y va a decir, es tiempo, es tiempo. Y entonces, ¿sabes qué sucedió? Que el entrenador dijo, ok, ya mételo, ¿sí? Y entonces cuando le dijo, ¿qué? Métete. Y dice, ¿quién? Tú, ya métete. Yo, sí, ¿qué hago? Y ya se mete y está ahí, ¿qué hago? Pero tenía el corazón listo. Tú y yo tenemos que tener ese corazón, que donde Dios nos ponga, donde Dios estemos, seamos ese eslabón fuerte, para que cuando Dios diga es tu tiempo, tú estás listo, porque ya entendiste que no se trataba de ti. ¿Sabes qué le pasó a José? Él aprendió que el sueño no era de él, era de Dios. ¿Sabes qué le pasó a José? Tuvo que morir al sueño. Tuvo que morir al sueño, tuvo que soltarlo, tuvo que decir, Señor, ya ni me acordaba del sueño. Ya aprendí a estar contento con lo que tengo, donde estoy, y estoy fortalecido, y lo que soy un eslabón. En la cárcel fue un eslabón, con Potifar fue un eslabón, donde quiera que lo pusieron fue un eslabón. Mi pregunta para ti y para mí, ¿somos un eslabón donde Dios quiere que nos ponga? ¿O estamos pensando siempre, ya méteme al juego? Pero si nosotros nos fortalecemos y tenemos la actitud correcta, en un momento determinado los cielos empezarán a gritar tu nombre y serás llamado lo que eres. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fíjense qué increíble. El faraón llamó y dijo, él dijo, es como si hubiera dicho, ¿yo, Señor? Te voy a leer este versículo, dice Génesis 41, 15 y 16, dice, entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Qué tentación más grande. Esa fue la prueba más grande. Porque José debería haber dicho, este es mi boleto para salir de la cárcel. Claro que sí, faraón, déjate explico. Digo, pues es que la verdad Dios me ha dado un don para eso. Nomás que no se habían dado cuenta. Pero yo sé lo que quiere decir. Déjate, digo, a ver, explícame el sueño, por favor. Sino que dijo estas palabras, no está en mis manos poder hacerlo. Se arriesgó en ese momento a que faraón dijera, ¿qué hace este cuate aquí? Quítalo de mi presencia. ¿No? Oye, me dijeron que tú eres buenísimo para hacer eso. Bueno, he aprendido a hacer algunas cosas, pero la verdad es que no soy yo, sino es Dios que me da la habilidad para hacerlo. Y él podía haber dicho, en Egipcio había miles de dioses, ¿sí? Entonces había dicho, quítame ese de enfrente. Pero Dios tenía un plan para él y dijo, pasaste la prueba. Respondió Jesús, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y le dará tranquilidad. José pasó la prueba y no se quedó con la gloria, sino que se quitó de en medio y dijo, la gloria es de Dios, no es mía. Hermano, cuando tú haces eso, es cuando Dios cumple la promesa que le había dado a José. José ya ni se acordaba, ni sabía cómo iba a ser. Pero una vez que ya estaba él en esa posición, porque ya se sabe la historia, a lo mejor Dios le dio, Faraón le dijo, él es el segundo en comando y lo ponen a cargo de todo. Llegan los hermanos, se están muriendo de hambre, todo lo que está pasando. Y fíjate, cuando José cumplió su propósito, es cuando nosotros nos debemos preguntar si nosotros podríamos cumplir el propósito para el que fuimos llamados. Génesis 45, 1, 8 dice, José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala, estaba ahí con sus hermanos, tú puedes leer toda la historia, y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Dios se va a encargar que la gente que necesita escuchar de ti, escuche de ti. No necesitas tú decirles. Dios te va a dar el negocio que quiere darte, Dios te va a dar el trabajo que quiere darte, Dios te va a poner en el lugar que quiere ponerte sin que tú digas una sola palabra. Dios va a utilizar a la gente que menos te esperas para que tu nombre sea llevado al lugar que tiene que ser. Entonces José le dijo, yo soy José. Le dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos.
y les dijo: por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Y luego les dice eso. Maldito, no, ¿verdad? No dijo eso. Dijo: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios, sí conmigo, fue Dios. Fue Dios quien me envió a este lugar antes de ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservarles la vida a muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Fue Dios el que te ha llevado hasta este lugar. Fue Dios quien te ha traído a este lugar. Es Dios que nos ha hecho pasar tantas cosas. ¿Para qué? Para que seamos ese eslabón listo, para poder ser esa fuerza que une al pueblo de Dios con Dios, para salvar a tu familia. Fue Dios quien te salvó a ti, para que tú seas el eslabón de tu familia. Fue Dios quien te salvó para que tú seas el hombre en tu trabajo, la mujer en tu trabajo, que traiga a tu patrón a Cristo. Fue Dios que te ha forjado para estar donde estás. Entonces Dios sorprendió a José. Y quiero terminar con esto para que te des cuenta qué tan grande es Dios. Porque más de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que hemos pensado es lo que Dios tiene preparado para nosotros que lo amamos. Con Dios nunca pierdes, hermano. Nunca pierdes. Siempre estás en el equipo ganador. Entonces, Génesis 45, 16 al 20 dice: la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José: diles a tus hermanos esto es lo que debes de hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Después el faraón le dijo a José: diles a sus hermanos: llévense carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a sus padres aquí. No se preocupen por los bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. ¿No es increíble Dios? José ni se imaginaba, pero José tuvo que aprender que no se trataba de él, que él simplemente era el eslabón. Entonces ponte de pie conmigo, por favor. ¿Se acuerdan de las 3 actitudes que el eslabón más débil tiene? Se las voy a repasar. Les voy a decir cuáles son las actitudes correctas. Cuando Dios está haciendo algo, no preguntes: ¿por qué no yo? Sino más bien espera el tiempo, y cuando Dios te diga es tu turno, tú di: ¿yo, Señor? ¿Yo? Cuando Dios ve ese corazón de ¿yo, Señor? Dice: sí, tú. Cuando pensamos como Esaú, es que no me valoran. ¿Sabes qué piensa? Gracias por pensar en mí. Oye, ¿me puedes tú ayudar con esto? Oye, ¿me puedes ayudar con aquello? Oye, ¿podrías tú hacer eso? Gracias por pensar en mí, con mucho gusto. ¿Tú podrías limpiar aquí esta? Claro, gracias por pensar en mí. Esa es la actitud correcta. Y la última, cuando dicen: no me gusta que me digan que no. La actitud correcta es: que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. En mi casa, en mi vida, en todos mis proyectos. Yo pienso esto, Señor, pero ¿tú qué piensas? Eso. Está bien, Señor, con eso. Porque hemos sido llamados, tú y yo, a ser eslabones para unir los planes de Dios con su gente y su pueblo. Donde quiera que Él nos ponga, está bien. Di conmigo eso: donde quiera que Dios me ponga, está bien. Porque yo soy un eslabón y no soy el eslabón más débil. ¿Puedes orar conmigo? Levanta tus manos y vamos a hacer una oración y la puedes repetir conmigo. Señor, yo no soy el eslabón más débil. Quiero ser ese eslabón fuerte
que tú puedas confiar en mí, Señor. Padre, yo me quito de la foto, Señor, para que tu gloria brille. Señor, úsame para unir a mi familia, para unir la iglesia, Señor, para unir tus planes, para unir, Señor, la gente hacia ti. Señor, yo te sirvo a ti y no tú a mí. Así que hoy te digo, Señor, que en tus tiempos, cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras, mi vida te pertenece a ti, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor esta tarde.